Mi nombre es Hervé Fischer, vivo en Quebec, Canadá, en una casa de madera en el bosque con la nieve de invierno. Y mi placer es estar con vosotros, saludar a todas y todos, agradecer a Emilio Salomón por la organización del evento y hablar un poquito de la FIAM. La Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia empezó en el año 98 y la idea con el desarrollo de lo digital, del multimedia, no estaba tanto apoyar al progreso tecnológico, porque es cierto el progreso de la tecnología, sino apoyar a la innovación con valores de la humanidad. Entonces, valores de innovación, valores de las industrias creativas, que son más importantes para mí, para la FIAM, en mi visión original de la asociación, que el progreso tecnológico. Los valores humanos son un problema de progreso humano colectivo mucho más difícil, que necesita mucho más tiempo, pero que determina mucho más nuestro futuro que el progreso digital de un gadget, de una realidad aumentada o tantas otras cosas que son tan importantes, que son una revolución digital, antropológica de la humanidad. Pero, lo repito, el progreso humano, los valores están para mí en la visión de la FIAM desde el inicio y seguimos así. Y hemos organizado unas cumbres en varios países del Medio Oriente, de China, de América Latina, de Suiza, empecemos con Montreal. Y ahora seguimos en América Latina con atención especial con las ideas, con las industrias creativas, que a mí me parecen desde el inicio ¿cómo se podría decir? La dinámica de las pequeñas empresas. Las grandes empresas no necesitan cualquier ayuda nuestra, pero las pequeñas tienen un desafío muy difícil, siempre muy difícil. Y en el momento de la crisis mundial, del caos del planeta, tienen eventualmente una oportunidad, además de las dificultades del comercio, del problema financiero, tienen eventualmente una oportunidad excepcional de un progreso más rápido de sus actividades. Entonces, un placer de estar con vosotros.